Bienvenidos, toda la actualidad informativa, comencemos. Senador ruso. No existe el presidente Guaidó para Moscú. El presidente de Venezuela lo elige el pueblo y en este sentido para Rusia no existe el presidente Juan Guaidó, declaró el jefe del Comité Internacional del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev. El estatus de Guaidó puede determinarse por el pueblo venezolano y solo por medios constitucionales, y, en este sentido, para Rusia, el cargo presidencial de Guaidó no existe, dijo el senador. Señaló que el presidente no puede nombrarse desde el extranjero, ya sea por el presidente de Estados Unidos o de cualquier otro país. Al mismo tiempo, Kosachev indicó a esta agencia que Rusia puede proponer su asistencia en el establecimiento de un diálogo político en Venezuela si todas las partes del conflicto están interesados en negociar. Apoyo la disposición de las autoridades venezolanas a un diálogo con la oposición. Rusia puede proponer su asistencia si las partes del diálogo expresan su interés al respecto, afirmó. En su opinión, lo principal es iniciar un diálogo político en el país porque es la mejor opción para frustrar los planes de los quienes buscan pretextos para pasar a una intervención directa en Venezuela. Estados Unidos apoya al líder opositor venezolano Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario encargado de la nación caribeña. El presidente estadounidense, Donald Trump, telefoneó a Guaidó para felicitarle por su histórica entrada en el cargo del presidente. Venezuela vive una nueva tensión política desde el pasado 10 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro asumió su nuevo mandato para el periodo 2019-2025, y el parlamento de mayoría opositora decidió desconocerlo, alegando que había sido electo en unos comicios fraudulentos. Las autoridades venezolanas aseguran que las elecciones fueron realizadas cumpliendo todas las normativas vigentes. Más de una decena de países americanos han reconocido a Guaidó como presidente encargado, y el gobierno de Maduro ha denunciado que está en marcha un golpe de Estado promovido por Estados Unidos. Señores, siguiendo con más información. Turquía advierte sobre resultados de injerencia en Venezuela. Las injerencias extranjeras pueden llevar a Venezuela a la guerra civil, ha advertido el ministro de Exteriores de Turquía a los gobiernos europeos. Esa injerencia es insana e incorrecta, y, incluso puede arrastrar a ese país a una guerra civil, ha declarado hoy viernes Mevlut Cavusoglu, según ha informado el diario turco Hürriyet. El canciller turco ha enfatizado además que la actitud europea respecto a Venezuela no ofrece una solución, sino que empeora el problema. Cavusoglu ha hecho estas declaraciones luego de que ayer jueves el Parlamento Europeo, reconociera como presidente interino de la República Bolivariana Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional, venezolana de mayoría opositora y declarada en desacato desde 2016. Pocas horas después, la alta representante de la Unión Europea, UE, para la política exterior, Federica Mogherini, anunció la creación de un grupo de contacto de países europeos y latinoamericanos destinado a trabajar durante 90 días en una salida a la crisis de Venezuela a través de nuevas elecciones, que deberían celebrarse lo antes posible. Entre los países integrantes del grupo estarán Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, España, Ecuador y Bolivia. Ante esta situación, el ministro turco ha reclamado a los distintos países del mundo que prioricen el diálogo político y no den muestras de parcialidad a favor de la oposición venezolana. En cuanto al gobierno venezolano, ha rechazado el apoyo del bloque europeo a los planes golpistas de la oposición, respaldados por Estados Unidos, y ha tachado de injerencista su llamado a la celebración de elecciones anticipadas en el país suramericano. Caracas también ha asegurado que no permitirá que entes extranjeros impongan sus agendas al pueblo venezolano. Señores, siguiendo con más información. Bélgica advierte a Trump que la salida del Tratado INF no es la mejor decisión. El gobierno belga cuestionó la determinación del presidente estadounidense, Donald Trump, de sacar a su país del Tratado INF con Rusia que prohíbe misiles de corto y mediano alcance. La salida del tratado no es la mejor decisión, preferiríamos que se reanude el diálogo, dijo el ministro de Exteriores belga, Didier Reynders, a la prensa este viernes en Bucarest, Rumanía. La capital rumana alberga una reunión informal de los titulares de Exteriores de los países comunitarios. Reynders llamó a los estadounidenses a dialogar con Rusia.
remarcó que la salida de un instrumento multilateral no redunda en una mayor presión o eficacia en la lucha contra la proliferación de armas. El ministro belga adelantó que volverá a abordar este tema en las reuniones de la OTAN que tendrán lugar en las próximas semanas. Se tiene que intentar llevar un diálogo directo con Rusia, como lo hacemos sobre varios temas como la situación ucraniana, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el asunto sirio, enfatizó. El mejor método, sugirió, es hacerlo en el marco de una plataforma multilateral. Por eso la Unión Europea debe tratar de jugar un mayor rol en esta cuestión. Según informes de la prensa estadounidense, Washington anunciará este viernes que suspende desde el sábado el cumplimiento del Tratado INF que proscribe el despliegue de misiles balísticos y de crucero con alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros. Siguiendo con la información. Un diputado ruso no descarta una reestructuración de la deuda venezolana. Rusia puede prever una renegociación de las condiciones para el pago de la deuda venezolana, sostuvo el diputado Anatoly Aksakov. Tenemos que prever los asuntos relacionados con los compromisos adquiridos por el actual gobierno del presidente Nicolás Maduro y el anterior. A mediados de este mes, el viceministro de Finanzas ruso Sergei Storchak informó que los dos países lograron un acuerdo para la reestructuración de la deuda venezolana que asciende a $3.000 millones. Aksakov remarcó que solo tras firmarse un documento oficial sobre las nuevas condiciones de la deuda, se podría hablar de asistencia financiera y de otros temas. El diputado abogó también por la mediación de Rusia en el proceso de diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición para poner fin a las discrepancias. Venezuela atraviesa una grave crisis económica y política. Estados Unidos impuso el 28 de enero un nuevo paquete de sanciones unilaterales contra Venezuela, en concreto congeló activos de la petrolera estatal PDVSA por $7.000 millones. Antes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una entrevista, confirmó que su país honrará sus deudas ante Rusia y China. Siguiendo con la información. Rusia ve imposible evaluar el impacto de las acciones de Estados Unidos en el sector petrolero venezolano. Actualmente es imposible evaluar el impacto de las acciones de Estados Unidos en la producción petrolera de Venezuela, declaró el ministro ruso de Energía, Alexander Novak. Hoy en día es imposible predecir las consecuencias de las decisiones tomadas por Estados Unidos con respecto a Venezuela desde el punto de vista de la producción, porque la situación es muy incierta, dijo Novak. Agregó que actualmente hay muchas incertidumbres en el mercado, que pueden afectar significativamente el equilibrio de la oferta y la demanda. En lo que se refiere a las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela, el ministro ruso subrayó que son ilegales, violan el derecho internacional e interfieren en la actividad económica del país. Añadió que el Comité Ministerial de Monitoreo de la OPEP+, JMMC, por las siglas en inglés, examinará la situación en la reunión que se celebrará el 18 de marzo en Bakú, capital de Azerbaiyán. El ministro ruso comunicó también que Rusia no considera necesario convocar una reunión urgente de los firmantes del acuerdo OPEP+ para analizar la situación actual en Venezuela. Novak afirmó que los ministros de los países integrantes del acuerdo OPEP+ no examinaron la crisis en Venezuela, y apuntó que en la actualidad los mercados están tranquilos, casi no hay volatilidad. Rusia no considera necesario convocar una reunión urgente del OPEP, dijo. Venezuela atraviesa una crisis económica y política que se agravó el 23 de enero, después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Parlamento unicameral, de mayoría opositora, de Venezuela, Juan Guaidó, se juramentara como presidente encargado del país. El jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó como un intento de golpe de Estado y responsabilizó a Estados Unidos de haberlo orquestado. Varios países del continente americano, con Estados Unidos a la cabeza, desconocieron a Maduro y expresaron su apoyo a Guaidó. México y Uruguay se abstuvieron de hacerlo, ofreciéndose a mediar en una solución política de la crisis. Y Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros, reafirmaron su respaldo al actual gobierno venezolano. Estados Unidos impuso el 28 de enero un nuevo paquete de sanciones unilaterales contra Venezuela, en concreto congeló activos de la petrolera estatal PDVSA por $7.000 millones.
De acuerdo con los datos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, para 2017, Venezuela, uno de los 5 fundadores de la organización, posee más de 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, lo que es casi el 25% de las reservas de todos los miembros de la OPEP, o, según el grupo petrolero británico BP, casi el 17,9% de las reservas mundiales, por delante de Arabia Saudí, 15,7%, Canadá, 10%, e Irán, 9,3%. A finales de 2016, la OPEP y, en aquel momento, 11 productores independientes Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Guinea Ecuatorial, miembro del cartel desde mayo de 2017, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur acordaron revisar a la baja sus volúmenes de producción para estabilizar los precios del hidrocarburo. El acuerdo fue prolongado en varias ocasiones. La última extensión, que prevé rebajar el bombeo en unos 1,2 millones de barriles diarios por 6 meses a partir de este mes de enero en relación con el nivel de octubre de 2018, se pactó en diciembre pasado. Venezuela, junto con Irán y Libia, fue excluida de ese ajuste debido a la crisis interna. Señores, recuerden, información todos los días, suscríbete para recibir todas las noticias, activa la campana de notificaciones, y gracias por su sintonía.